Vamos a leer la palabra del Señor en esta hora. El pasaje de Gálatas, capítulo 6. Ahí vamos a estar meditando los versículos 6 al 18 que vamos a leer en este momento. Dice así el Señor, lo leemos de forma alternada, es decir, leo el versículo 6, ustedes el versículo 7 y nos vamos a unir en el versículo 18. Dice la palabra del Señor: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Eso también se hará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mirad cuán buenas grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero también que vosotros os circuncidéis para que gloriase en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Unidos. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, estamos dispuestos a escuchar tu palabra en esta hora. Pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude a entender tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse y vamos a meditar en este texto que durante estos domingos estuvimos caminando, estudiando la carta de Pablo a los Gálatas, y el día de hoy cerramos esta carta estudiando la palabra del Señor, y como por ahí escuchábamos a nuestro hermano Moisés anunciar que en julio iniciamos otra serie de sermones, ahora en el libro de Lamentaciones, así es que igual están invitados para poder también dar seguimiento a todo esto. Bien, es Gálatas capítulo 6, ahí vamos a estar. Les invito a que mantengan su Biblia abierta ahí y juntos nos podamos seguir en esta palabra. Y algo muy importante encontramos en este texto, hermanos. Esta carta, Pablo nos ha hablado de cómo es importante nosotros seguir escuchando el Evangelio, vivir en el Evangelio, vivir por el Evangelio. Y este Evangelio que durante estos domingos hemos escuchado es un Evangelio poderoso. ¿Y por qué es poderoso? Porque este Evangelio salva, transforma y nos capacita para vivir como lo que somos, como cristianos. El Evangelio que predicamos entonces es un Evangelio poderoso. Dice Pablo en su carta a los Romanos, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y Pablo está diciendo aquí, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Ahora, en este texto encontramos el corazón del Evangelio, porque la pregunta inicial aquí es: ¿cómo puede un Dios perfectamente justo aceptar y perdonar a un hombre injusto y aún así mantener intacta su perfecta justicia? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cómo puede un Dios perfectamente justo aceptar y perdonar a un hombre injusto
y aún así mantener intacta su perfecta justicia. El texto dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Ahora, hermanos, humanamente hablando, Pablo tenía todas las razones del mundo para avergonzarse del evangelio, humanamente hablando. Había sido apresado en Filipos, expulsado en Tesalónica, sacado en secreto de Damasco, colgado de una canasta por los muros de la ciudad, burlado en Atenas, considerado prácticamente un imbécil en Corinto, así, apedreado y dejado muerto en Listra. Cualquier ser humano normal habría sido tentado de cambiar de trabajo y decir: yo con esto no puedo. Además, hermanos, el cristianismo en Roma tenía una mala reputación. Muchos pensaban que los cristianos eran caníbales. ¿Sí? Esto con referencia a la cena del Señor, porque decían: comamos el cuerpo de Cristo. Y entonces llegaron a pensar que los cristianos era una secta que se comían entre ellos, caníbales. Y entonces, hermanos, era muy fácil avergonzarse del evangelio. Por eso Pablo dice aquí: pues no me avergüenzo del evangelio, era fácil. Y la pregunta entonces es: ¿por qué no se avergonzaba del evangelio? Y él responde diciendo: porque el evangelio es poder de Dios. Es poder, hermanos. ¿Poder para qué? Poder para cambiar, poder para transformar al pecador. Eso es el evangelio. Es poderoso. Y este es el evangelio que nosotros predicamos. Por lo tanto, el evangelio que nosotros anunciamos es poderoso y profundo. Predicamos un evangelio poderoso y profundo. Gálatas 6, versículo 6 comienza el escritor diciendo: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. El que es enseñado. Y esta palabra en el original se lee como catecúmenos, enseñar. Dice aquí: el que recibe instrucción, el que recibe guía. Incluye entonces lo que dice el texto: el que es enseñado, y luego el que recibe esta enseñanza es el alumno. Entonces hay una participación maestro-alumno, y por eso en otra versión el versículo 6 de este pasaje dice: los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Pablo está instruyendo a la iglesia, aquellos que reciben la palabra, que hagan esto. Ahora, la palabra entonces compartir, que aquí se menciona en este pasaje, es koinoneo, que tiene que ver con comunión, la comunión, lo cual indica que tanto maestro como alumno deben trabajar en conjunto, en equipo, es decir, debe de haber una participación. Pero usted se preguntará, y yo me preguntaba: bueno, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? O sea, ¿por qué Pablo habla de esto? Esa es la pregunta. Porque cuando no hay una educación profunda, hermanos, una educación cristiana, una educación de calidad, tenemos estas desbandadas teológicas, doctrinales, bíblicas que la iglesia de los Gálatas estaba viviendo. Por eso Pablo hace mención y énfasis antes de terminar la carta, le dice: hermanos, por favor, tenemos que prestar atención en la educación que estamos recibiendo. Ahora, la predicación de un domingo no es suficiente, porque tú necesitas estar alimentándote todos los días de la palabra de Dios. Necesitamos alimentarnos, hermanos. Hechos 17, versículo 11 nos dice, hablando de los hermanos en Berea, obviamente, dice el texto: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando. Ponga atención en esa palabra, dice escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así.
escudriñando. Es decir, la iglesia en Berea se aseguraban de que lo que se enseñaba fuese en conformidad con la palabra de Dios o con la sana doctrina, el cual Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti y de la doctrina, persiste en ello, para no tener esas desbandadas, ¿verdad? E ir como viento sin saber qué hacer. Es importante, y la advertencia es que si nosotros no impulsamos una educación cristiana profunda y de calidad, tendremos serios problemas, el cual se estaba viviendo en la iglesia. Ten presente entonces esto. Versículo 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pablo hace énfasis en esto. Ten presente esto. Y hay un principio que él pone aquí, que es el principio de la cosecha. Es decir, lo que siembras, cosechas. Y tomando como referencia el versículo 8 que dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Tomando como referencia este versículo, la pregunta para nosotros el día de hoy es: ¿estás sembrando para el Espíritu o para la carne? Así que, hermanos, ¿cómo podemos ser personas que siembran para agradar al Espíritu? Para el Espíritu, según el versículo 8. Primero, obedeciendo a Dios por la gratitud gozosa que surge de conocer nuestro estatus como hijos de Dios. ¿Quién eres ahora en Cristo? ¿Qué exigencias tiene entonces sembrar en el Espíritu, hermanos? ¿Qué se exige de nosotros? La primera exigencia se exige de nosotros que no nos cansemos de hacer el bien. Eso se exige de ti, de mí. No te canses de hacer el bien. Gálatas 6:9. Así que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos o segaremos. Eso es importante, hermanos. Exige de no cansarnos de hacer el bien. Es importante entonces que tengamos presente ese principio. La segunda exigencia es que se exige de nosotros actos de servicio. Versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. O sea, el mandato es: haz bien a todos. Y luego Pablo hace énfasis en lo siguiente: y mayormente o específicamente, ¿a quiénes, hermanos? A los de la familia de la fe. Entonces nos indica en qué consiste la vida cristiana. La vida cristiana consiste en ayudar a todos, pero con énfasis a nuestros hermanos. Ayudarnos como iglesia, esposos, esposas, hijos, iglesia. Ayudarnos mutuamente. Hacer esto trae como beneficio lo siguiente: tendremos la oportunidad de ver vidas cambiadas, transformadas, ciudades transformadas por el Evangelio. Entonces el Evangelio que predicamos es poderoso, hermanos, pero a la vez es profundo. Sin embargo, tiene sus implicaciones. Ahora, el segundo punto implica sufrimientos. Creer en este Evangelio es creer en algo que lo hemos llamado, es como ir contra cultura. O sea, vivir en el Evangelio es ir contra cultura, porque obviamente no tendremos los pensamientos del mundo. La pregunta es: ¿cómo piensan aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón? ¿Cuál es su pensamiento? Quiero resumirlo en lo que dice el profeta Isaías 5:20. Dice: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo.
¿Qué está diciendo el texto? Hermanos, ¿qué nos dice el texto? Que esta es la sociedad en la que vivimos. Que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Entonces, vivimos en contracultura. Y Gálatas 6:11 dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Pablo, después de que ha dictado la carta, se entiende que está dictando la carta, ahora dice: a ver, tráeme la carta, toma la pluma para escribir. Y en esto, hermanos, se demuestra el gran amor, el interés del apóstol de reafirmar todo lo que ha dicho. Ante el sufrimiento, tenemos un llamado a permanecer firmes en el Evangelio. Y ese es el llamado de Pablo ya finalizando su carta. Hay que permanecer firmes en la palabra. Versículo 12: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución. ¿Se da cuenta? A causa de la cruz de Cristo. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Que vivir en el Evangelio es ir contra cultura y es estar conscientes del sufrimiento. O en otras palabras, es sufrir con gozo. Porque, ¿sabes? Ceder o hacerse de la vista gorda para evitar el sufrimiento es lo peor que alguien podría hacer. Debemos ser personas de convicción, convencidos, que defiendan su fe en todo momento. ¿Sí? Que realmente estemos defendiendo nuestra fe ante cualquier situación. Y todos los días estamos expuestos a eso. A ceder ante la presión del mundo, de la cultura que nos dice: firma esto. Como quiera todos los hacen. Cualquier persona lo hace. ¿Por qué tú harías lo contrario? Haz esto, como quiera no va a pasar nada. Entonces vivimos todo el tiempo con esa presión de hacer o no lo correcto. Y en ese sentido, cuando nosotros llegamos al entendimiento del sufrir con gozo, con alegría, es la forma correcta que Pablo está mencionando aquí. De hecho, el escritor de Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 34, nos habla de esto diciendo: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Esta es la visión. Esto no acaba aquí, hermanos. Hay una vida mejor que Cristo ha prometido para sus hijos. En el mundo ciertamente tendremos aflicción, sufrimiento, pero sigamos creyendo y confiando en el Señor. Entonces, vivir en el Evangelio implica sufrimientos, pero también implica estar atento, hermanos. Lamentablemente, a nuestra cultura como latinoamericanos se nos ha etiquetado como personas que no leemos. O si leemos, leemos muy poco. Si tuviéramos que hacer una encuesta el día de hoy, de lo que va del año, ¿cuántos libros has leído? Muy aparte de la palabra, que esto debe ser el principal, el cual teníamos que leer todos los días. Pero aparte de esta palabra, ¿cuántos libros has leído? Entonces, hermanos, estar atentos. Gálatas 6:13 dice: porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. O sea, aquí está hablando de personas que estaban en la iglesia, que enseñaban y decían: hagan esto, pero ni siquiera ellos lo hacían. Estar atentos, porque aquellos que enseñan deben de dar evidencia de esa transformación del evangelio.
y nosotros debemos dar evidencias de nuestra fe. Ahora, pero ¿cómo identificar algo que no está bien? ¿Cómo lo identificas? Y ahí es donde viene ese llamado de Pablo a la iglesia, de estar estudiando, de leer la palabra, de realmente identificar. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Entonces, hermanos, ante el sufrimiento, tenemos un llamado a gloriarnos en la cruz de Cristo. Versículo 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Hay un himno, hermanos, que lo hemos entonado y habría que cantarlo, el himno número 2 de nuestros himnarios, solo a Dios la gloria, porque nosotros como iglesia presbiteriana tenemos un himnario, ¿sí? Y en el himno número 2, de hecho yo tengo una Biblia que es Biblia himnario, y el himno número 2 nos habla precisamente de solo a Dios la gloria. Y en una de sus estrofas dice: si ganare alguna fama, todo al Calvario la llevaré. En ese sentido, hermanos, lo que Pablo está diciendo aquí en Corintios, 1 Corintios 15:10, dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es la gracia, hermanos. Por la gracia de Dios estamos hoy aquí. Por la gracia de Dios estás tú aquí el día de hoy. Es por su gracia. Y ante el sufrimiento tenemos un llamado a caminar en el Evangelio. Y esto trae como consecuencia, como resultado, paz, paz. Dice el versículo 16, y a todos los que anden, o sea, es caminar conforme a esta regla, ¿qué dice Pablo? Paz y misericordia sean a ellos y a Israel de Dios. O sea, caminar en el Evangelio trae paz y misericordia, pero también sufrimiento, y Pablo lo ha hecho notar y lo vuelve a repetir en el versículo 17 para hacer énfasis en esto. Dice: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Se nota que Pablo está molesto y dice: pues ya no me molesten, porque realmente yo estoy predicando el Evangelio de Cristo. Y en ese sentido, entonces Pablo va a repetir las implicaciones del Evangelio, el cual es sufrimiento. Pero Pablo ha vivido en carne propia lo que significa ser esclavo de Cristo. Ha sufrido por el Evangelio, ha sido golpeado, dejado casi muerto, pero aún sigue ahí diciendo: yo por la causa de Cristo estoy aquí y por su gracia. Eso es vivir en el Evangelio, hermanos. Hay otro himno en nuestros himnarios, el 278, por si ahí lo puede buscar más adelante. Sublime gracia. Sublime gracia. Y dice: sublime gracia del Señor que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y Él me halló. Esa es la gracia del Señor, hermanos. Entonces, el evangelio que predicamos es un evangelio poderoso, lo decíamos al principio. Pero ¿por qué es poderoso este evangelio, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué predicamos un evangelio poderoso? ¿Y por qué decimos que es poderoso? Porque en primer lugar, el evangelio que predicamos es de Dios. Y porque Dios es poderoso. Entonces, si Dios es poderoso, su evangelio es poderoso. Simplemente no cuadraría si hablamos de un Dios poderoso con un evangelio débil, ¿verdad? Porque no es así. Por lo tanto, hermanos, hoy somos desafiados a creer en este evangelio poderoso y a profundizar en este evangelio poderoso. Crecer en nuestra relación con Cristo.
Y para ello, hermanos, como iglesia debemos de inscribirnos en una de las clases que se ofrecen para que tú sigas creciendo en tu relación con el Señor, conociendo más. Acércate a alguien que está a cargo de alguna de las clases, jóvenes, niños, adultos, matrimonios. Busca crecer. No digas, yo ya llevo 30, 40 años aquí y creo que ya es suficiente. No, yo lo he escuchado muchas veces de personas decir, toda mi vida he estado en el Evangelio, creo que ya es tiempo de descansar. No, hermano, descansar cuando el Señor nos llame a su presencia, ese día vas a descansar. Mientras estemos aquí, seguimos trabajando para el Señor. Así es, seguimos trabajando para el Señor. Sin embargo, hermanos, es importante entonces andar en el Evangelio poderoso. Y esto trae implicaciones, tiene que ver con sufrimiento, pero el Evangelio mismo, que es poderoso, cambia nuestra visión de cómo ver el sufrimiento. Tenemos el ejemplo de la carta a los Hebreos, enviado a personas, a hermanos que sufrían, pero lo hacían con gozo. Y quiero leer otra vez este pasaje porque me llama la atención lo que dice el texto. Dice, porque de los presos también os compadecisteis. Mientras ellos sufrían, se compadecían de los otros que estaban sufriendo. Y dice, y del despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Por predicar el Evangelio y por creer en Cristo, fueron despojados de sus bienes, de sus pertenencias. Pero ¿cómo lo vivieron ellos? Dice el texto, con gozo. Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Cuando el texto dice, con gozo sufristeis cuando te quitaron tus tierras, tu casa, por el Evangelio. Imagínate que nos quitaran nuestra casa, nuestros carros, por el simple hecho de creer en Cristo. ¿Sufriríamos con gozo? ¿O le diríamos a nuestro Dios, Señor, pero pues si todos los domingos voy a la iglesia, leo tu palabra, doy mis ofrendas, ¿y por qué me está yendo ahora así? Tantas veces hemos pensado eso, diciendo, es que yo trato de portarme bien y parece que las cosas no salen. ¿Por qué? Porque tenemos una visión equivocada del Evangelio, hermanos. Esa es la razón, una visión equivocada de lo que realmente es el Evangelio. Jesús mismo nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, y eso es una afirmación. No es como que Jesús hubiese dicho, no van a pasar por tribulación, no van a sufrir. Si vienen a mí, las cosas serán como color de rosa. Eso no lo dijo el Señor. Dijo, en el mundo, en este planeta Tierra, en este lugar, van a sufrir, pero confíen, yo he vencido. Entonces, hermanos, el texto nos está diciendo que cómo cambia el Evangelio. Pablo en esta carta a los Gálatas nos ha enseñado que el Evangelio es poderoso. Así cambia este Evangelio poderoso. Dice 1 Tesalonicenses 1:5, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Por lo tanto, hermanos, el Evangelio nos cambia cómo tú te relacionas, cambia cómo tú hablas. Sí, nosotros debemos honrar al nombre del Señor aún cuando hablamos. Cómo pensamos, cómo tratamos a las personas, cómo amamos, cómo educamos a nuestros hijos. Cambia nuestros principios, nuestras convicciones, cambia todo. Es lo que hace el Evangelio, hermanos, nos cambia. Si todavía escuchas a alguien hablando no en conformidad con el Evangelio, deberíamos preguntar si esa persona realmente tiene a Cristo en su corazón. Y entonces el Evangelio va a cambiar todo de nuestra vida. Entonces, hermanos, sigamos creyendo en este Evangelio. Sigue creyendo en este Evangelio. Si alguien aquí aún todavía no tiene esta fe, esta certeza, esa convicción,
Hoy le invito a creer en este evangelio poderoso, porque realmente el evangelio de Cristo cambia. Eso es lo que hace, hermanos. A un escritor un día le preguntaron eso. Él había escrito un libro sobre cómo pastorear el corazón de tu hijo, y entonces en una conferencia en donde él estaba presentando su libro, alguien del público, de la audiencia, le dijo: oiga, ¿y usted cómo sabe que sus hijos seguirán los pasos que usted ha seguido? ¿Cómo sabe eso? Porque habla muy bonito y el libro está magnífico, pero ¿cómo sabe que sus hijos seguirán sus pasos? Y entonces el escritor respondió y dijo: yo no sé el futuro, no lo conozco, y no sé realmente qué va a pasar más allá, pero lo que sí sé y de lo que estoy convencido es que el evangelio es poderoso. Si un día mis hijos tal vez se alejan de los caminos del Señor, estoy seguro que el Señor los va a traer, porque el evangelio que predicamos es un evangelio poderoso. Por eso Pablo dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Eso es el evangelio, hermanos, es poder. Así es que sigamos viviendo en el poder de este evangelio. Vamos a orar, hermanos. Padre amado, gracias por tu palabra, porque el día de hoy hemos sido confrontados de cómo se debe vivir en este evangelio, de cómo debemos caminar. Y durante estos domingos hemos estado hablando en esta carta a los Gálatas acerca de la situación de la iglesia y de cómo el evangelio era suficiente para todos, Señor. Permite que podamos nosotros descansar en la obra de Cristo y en este evangelio que ciertamente es poderoso, porque cambia, transforma todo. Cómo hablamos, cómo pensamos, cómo actuamos, cambia todo, porque esto es lo que hace el evangelio de Cristo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.